Estamos con Karina Lonardi y Carla de la organización TGD Padres TEA Gualeguaychú. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buen día. Contentas de estar acá. Bueno. Para compartir un ratito. Sí, sí. Y bueno, para que nos comenten esta lucha que llevan adelante, de esto que es el trastorno generalizado de desarrollo, el autismo, ¿no? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo inician esto? Porque no debe ser nada fácil, ¿no? Y primero aprovecho lo que vos dijiste, trastorno generalizado del desarrollo, autismo. Hay muchos nombres, muchas etiquetas, digamos, y por ahí lo que nosotros tratamos es de difundir un poco las características, no para que se etiquete o se rotule a los chicos, sino para conocer qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo se puede ayudar a la familia, en la escuela, en diferentes espacios. O sea, a veces los chicos quieren hacer deporte, no tienen dónde ir, cómo, no se sabe cómo generar el espacio, cómo se le da la consigna. Entonces, antes se hablaba de trastorno generalizado del desarrollo y hoy hablamos mucho de lo que es TEA, una sigla en discapacidad, pues se usan mucho las siglas, y TEA, trastorno del espectro del autismo, y decimos, bueno, pero los chicos no son un trastorno en patas, digamos. No, obviamente, cada uno tiene su nombre y apellido y sus características, pero tenemos que conocer estas cuestiones que afectan, ¿no? A Juancito, a Pepito, a Mariana, ¿no? Cada uno tiene características particulares y singulares, y este trastorno del espectro del autismo, o sea, esta sigla es como un gran paraguas donde entran categorías, porque es como que esto significa que no es una enfermedad, es un trastorno. No es una enfermedad, porque es un trastorno. Por lo tanto no tiene cura. Se puede ir tratando, se puede, por eso es muy importante, ¿no? En el tema de los pediatras, en los profesionales, donde justamente están viendo cuando hay algo que ellos no están a la par, por decirlo así, en general con los niños de la misma edad. Hay que estar atentos justamente al desarrollo en general. Es muy importante que los profesionales lo sepan, que no es una enfermedad, volvemos a repetir, que no tiene cura, se puede tratar, y como decía acá Karina, cada niño con autismo también es particular. No todos los niños con autismo son iguales. Sí puede haber patrones, características generalizados, por supuesto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, en cierta edad también puede ser que no miren a los ojos, pueden estar en las alertas, ¿no? Que se le dice de no prestar atención cuando uno se le llama por el nombre, ver el tema de la motricidad, pero eso no quiere decir que todos los niños con autismo tengan el mismo porcentaje. ¿Y a qué edad se comienza a visualizar esos problemas? Generalmente al año y medio. Hoy sabemos que incluso antes se puede descubrir, pero al año y medio ya se va presentando, porque puede ser que el chico hasta el año y medio tenga un desarrollo que llamamos típico, normal. Va, o sea, y de repente, llamado normal, ¿no? Y de repente se produce como un parón en ese desarrollo y ya no te mira tanto, no se da vuelta cuando lo llamás, como decía Carla. Se asustan con unos ruidos que a algunos le puede llamar la atención también. Como más sensible, de tapar los oídos. Ruidos o con otras cosas también, digamos. Y, por ejemplo, si hablamos de cada una de sus experiencias, por supuesto que ella te va a contar una cosa y yo otras, y ella te va a decir, no, el mío no hace, o no dice, o no tiene eso, y el mío sí. Estamos hablando de hijos, sobrinos, gente grande, que ahora de adultos, ¿no? Se van y se hacen un test, porque para eso también se puede hacer un test de ADOS, que se llama, en donde puede decir en qué porcentaje está, y eso, de ahí se parte para trabajar sobre eso. Porque hay niños, por supuesto, como decíamos recién, son más sensibles a la luz del sol, son más sensibles a los ruidos fuertes, pero también hay chicos con autismo que están dentro del espectro, que quizás están parados al lado de un bafle y no les hace nada, no les produce el mismo dolor, rechazo, digamos, claro.
también el tema de estar en contacto físico con otra persona, las estereotipias también, ¿no? Esto de que, bueno, estar atentos si tienen, como uno llama el aleteo, porque cuando se ponen nerviosos pueden aletear con las manitos, o gritan y lloran, o sea, hay muchas cosas que está bueno que también los padres sepan estar atentos. ¿Cómo se agruparon ahora? ¿Están trabajando bien? Hay muchas madres que están acercándose, porque es una lucha, me imagino, de todos los días, ¿no? Y para nosotros el grupo es un apoyo importante. Carla, por ejemplo, nos conoció no estando en Gualeguaychú. Ella participó en una charla que dimos en el Centro de Defensa Comercial, y después a tiempo, por otras cuestiones, se vino a vivir acá y ya nos tenía, digamos, como de referentes. Y lo bueno del grupo es eso, o sea, que los padres sepan que se pueden acercar. Tenemos una página que se llama de Facebook, TG de Padres TEA Gualeguaychú. Estamos también en Instagram, por ahí en Instagram no incursionamos tanto, pero lo bueno es que hay, digamos, donde acudir para hacer preguntas, para compartir. A veces nada más contar lo que te está pasando, ¿no? Porque dijimos, TEA, trastorno del espectro del autismo, y hay cuestiones que siempre va a estar afectada la interacción social, el lenguaje, ya sea la interpretación del lenguaje verbal como de los gestos, o sea, interpretar que el otro está cansado, que está aburrido, y digamos, no es que no se pueda llegar, que las personas con autismo no puedan interpretar eso, pero sí necesita determinado tipo de enseñanza, por ejemplo, explícita. Y bueno, como decía Carla, no todos los chicos tienen el mismo nivel de dificultad en diferentes áreas, pero la comunicación, el lenguaje, el juego, la imitación, inclusive que a veces decimos, quiero que haga tal cosa y no lo hace, porque tenemos que enseñar a imitar, por ejemplo. Para eso son muy importantes las terapias, el acompañamiento. Claro. Por eso decía lo importante de lo que es los profesionales. Claro, los profesionales, ¿no? Claro. Que sepan de lo que uno... La educación también, la escuela. Claro, eso les iba a preguntar, digamos. ¿Cómo es la relación de los niños que tienen este trastorno con la escuela, básicamente? Porque en el desarrollo del niño es fundamental el ir a la escuela y demás. ¿Cómo es la situación, digamos? Claro, y otra cosa, también Fran, la experiencia de cada uno. Claro, los profesionales, los médicos, ¿no? O ¿hay personas que no sean pediatras que trabajen en esto? ¿Otra profesión? Sí. Tenés, por ejemplo, los tratamientos que van los chicos en general. Depende de cada chico, pero siempre es fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, musicoterapia, psicopedagogía. O sea, son muchas áreas que tienen que trabajar de manera integral, ¿sí? Maestros de apoyo, tanto fuera de la escuela como en la escuela. A veces se complica muchísimo cuando los chicos no tienen ese maestro de apoyo acompañante, digamos, que pueda ser de referente o intervenir en cuestiones que el maestro de aula común, digamos, se le pierde, para que el chico pueda participar mejor, para que pueda interpretar mejor una consigna, digamos. Como que el rol del maestro de apoyo o del acompañante terapéutico en el aula es muy importante. O sea, hay que estar muy alerta para saber cuándo estar y cuándo borrarse, porque hay que también saber retirar los apoyos a tiempo. No queremos que los chicos sean eternamente dependientes. O sea, cuanto antes el docente se vaya o el acompañante se vaya, mejor. Entonces, tienen que trabajar para poder irse, digamos, porque es la autonomía de los chicos. Por eso uno busca que, o por lo menos en mi experiencia, y creo que Karina también, el hecho de ser un equipo para nuestros hijos, para nuestros familiares dentro del espectro, estar en comunicación es muy importante. Comunicarle esto a las maestras, al equipo de pedagogía también, que siempre puedan ellos también comunicarnos si pasa algo con los chicos en el área de la escuela. Por lo menos el mío recién va a empezar el jardín. Empezó este año, pero va a volver a empezar porque, bueno, vinimos de vuelta a Gualeguaychú. Y bueno, no tampoco sentirse exagerado cuando uno comunica, ¿no? O no taparlo, porque quizás más de una mamá por ahí dice, no,
como es leve lo que tiene, porque también pueden decir... No quieren como reconocerlo. Claro, o más que nada por esto de, bueno, el prejuicio, de decir, me lo van a tratar de otra manera, o una manera especial, pero es muy importante saber que eso le hace bien a los chicos, obviamente, ¿no? Y después todo el conjunto, ellos se van amoldando. En relación a todo esto que vos estás diciendo ahora, que bueno, es también por la falta de información, muchas veces pasa. Son dos preguntas las que voy a hacer. ¿Cómo me doy cuenta, ¿sí? Como un padre, familiar, primo, amigo, demás, que una persona padece de TEA? Y la otra es, ¿cómo le consigo la ayuda que necesite, digamos? Que es fundamental, el acercar siempre ayuda a tiempo y demás. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando se hace una detección, lo primero que tenés que hacer es, bueno, una buena evaluación, contar con el diagnóstico, que yo te decía, no buscamos etiquetas, pero lamentablemente para acceder, por ejemplo, al CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que es, digamos, uno no lo tiene que estar mostrando ni nada, pero es la herramienta que te sirve para acceder a los tratamientos. Si vos no tenés el CUD, ninguna obra social te va a cubrir. Por ejemplo, la terapista ocupacional, la psicopedagoga, la psicóloga. Y bueno, y nosotros particularmente tenemos una dificultad muy importante con la gente que tiene como obra social, por ejemplo, IOSPER, porque es lamentable, es a un año mínimo, claro, mínimo un año de demora. O sea, primero, no todas las familias tienen para poder pagar los tratamientos y esperar el reintegro. Y los profesionales, o sea, ya no te va a esperar un año para que, o sea, es imposible más con la inflación que tenemos hoy. Tampoco la obra social de nuestra provincia no cubre el valor del nomenclador nacional. Suponte, si una sesión cuesta 1.500 pesos, IOSPER siempre paga menos. Siempre paga menos. Te lo paga un año y te paga menos de lo que vos pagaste. Así que bueno, en principio es tener un certificado único de discapacidad para poder acceder a las terapias. Y cuando no tenés obra social también es como muy difícil. Muchas familias lo que estaban haciendo era tener un monotributo para acceder a una obra social, y ahora muchas de las obras sociales, ¿qué pasa? Cuando llegás y presentás el certificado único de discapacidad, te lo rechazan porque ellos pueden elegir quién entra y quién no entra. Entonces termina siendo un ciudadano de segunda categoría, digamos, por esta cuestión de necesitar otros apoyos. ¿Y qué actividades realizan ustedes en el grupo? Amén de todo esto. Actividades, nos reunimos, bueno, con la pandemia ha sido muy complicado y lo que más hemos tenido ha sido el grupo de WhatsApp, compartir a través de Facebook. Y hemos hecho charlas y capacitaciones. Incluso el año pasado nos juntamos con grupos de Concepción del Uruguay, Colón, y también de Buenos Aires para hacer charlas a los papás. Nosotros participamos de la red federal, que está en toda Argentina. Son muchísimos nodos de Argentina, y participamos. Yo, por ejemplo, estoy en la comisión educativa, que se produce mucho material que se sube a las redes, para que sirva para todos, familiares, docentes, ¿no? Y hay en la red federal tiene comisiones médicas, educativas, y bueno, y se trabaja mucho, sobre todo para brindar información a las familias y las personas que están atendiendo a personas con trastorno del espectro del autismo. El domingo, justo estamos viendo ahora en pantalla lo que fue el domingo, la convocatoria. Bueno, tuve la oportunidad de ir, Carmelo. Se hizo una convocatoria, un día por 1000 sueños, que se reunieron muchas ONGs de la ciudad, ahí en la Corneta Murguera, cerca del CCG, enfrente del CCG. Sí. Y bueno, ¿y ustedes participaron Nosotros de la estuvimos, siempre participamos desde que surgió esto. Nos encontramos con Sergio González y le decíamos: Sergio, estamos acá. Y bueno, este año con Marcela, ¿no? Está bueno que poder difundir las actividades de todas las ONG, y para nosotros es re lindo porque mucha gente que no nos conoce nos encontramos ahí, podemos, siempre llamamos folletos, siempre hay alguien que pregunta por un sobrinito, por un nieto, por un hijo, o sea, muchas veces, muchas mamás se han dado cuenta por los folletos de señales nuestras, las señales de alerta, por ejemplo, leyendo, dicen, bueno, esto es lo que le pasa a mi hijo.
Y bueno, y ahí se empieza un largo camino, ¿no? Y ahí parte un poco lo que nos preguntabas hace un rato, de cómo uno se da cuenta también de si tengo un familiar, un vecino, o en la misma escuela, los chicos, hay un chico que claro, si no se difunde eso, atención, lo hay le un pasa chico mucho que no tiempo. se sienta porque es hiperactivo, deambula, como le pasa al mío. Entonces son muchas cosas, o sea, por eso se le dice, se llama, bien llamado espectro, porque no hay una cosa específica que tengan todos. Claro, que uno diga, bueno, esto es el autismo. Y gracias a lo que hablaba Karina, el tema de las terapias es muy importante, porque hay niños que al tratarlos de chiquito, ¿no? A tiempo, al año y medio, a los 2 años, puede llegar a hablar o tener más interacción. Mi hijo hoy, por ejemplo, sabe decir si le duele la panza, si se siente triste, abraza más, mira los ojos, me reconoce como mamá. Son avances que ha tenido. Eso es muy fundamental. Qué satisfacción para la madre. Es importantísimo, y a mí, por ejemplo, que soy parte de este grupo, estando en Buenos Aires, de donde yo vengo, yo seguía participando en los grupos de ellos, estaba siempre ahí atenta a las noticias de acá. Por eso cuando vine aquella vez quise estar en las charlas, porque es muy importante sentirse acompañado, no decir, uy, esto me pasa solamente a mí. No, para eso está este grupo. Claro. Y aparte, bueno, decir las cosas que uno va viviendo y saber que hay personas que están pasando por lo mismo y se puede salir adelante, obviamente, y seguir. Claro. Karina, ¿cuántos años de que están y antes qué? Antes de conformado el grupo este. Bueno, mira, desde el 2014 que se conformó este grupo, en junio de 2014. Yo en ese momento recién había vuelto a Gualeguaychú, y recién cuando se conformó el grupo, a los pocos meses empiezo con toda la cuestión de diagnóstico de mi hijo y demás, porque fue ahí cuando surge, ¿no? Porque como que lo demoré un poco porque no quería reconocer lo que veía, ¿no? Incluso las consultas las hacía para que me digan que no pasaba nada. Lo que dice Carla es muy importante, o sea, saber que alguien tiene autismo está buenísimo para ver qué tenemos que hacer, no para decir, bueno, tiene autismo, ya no hay nada que hacer. Entonces, lo bueno es buscar alternativas y apoyos para que las personas se puedan desarrollar en su máximo potencial. No sabemos qué potencial puede alcanzar, ¿no? Incluso hay adultos que llegan a su diagnóstico cuando buscan, o sea, cuando se dan cuenta que algo le pasa a su hijo, y bueno, y reciben el diagnóstico de autismo del hijo y se dan cuenta que son las características que ellos tuvieron en la infancia, ¿sí? Entonces, eso también pasa un montón. Se habla mucho de herencia del espectro. Hay cuestiones genéticas que son importantes. Y puede llegar a ser. Y es multifactorial, digamos, son muchas las causales. Lo que sí sabemos que no es una cuestión vincular como se decía antes, no es que la mamá produce el autismo, o sea, es una cuestión que ya viene desde la gestación. ¿Sí? Nosotros, la familia, podemos ayudar a mejorar o a empeorar, pero no somos los que lo provocamos, digamos, por una falta de vínculo o por rechazo a la persona o lo que sea que se hablaba, ¿no? De la madre freezer. ¿Van personas adultas, mayores, así al grupo que son autistas? El más grande es Francisco, que tiene 28 años. Pero, digamos, acompaña, o sea, estuvo en el armado con la mamá y con su familia. Nos ayuda a armar el gazebo y siempre que puede participa. Por el momento es él. Pero siempre existió esto, me imagino que habrá otras personas que tienen... Muchísimas, sí. Y no se han acercado al grupo, se dice, porque depende, bueno, de cada uno. De la familia, ¿no? Pero, claro. Y se dice que es un niño de cada 58, y incluso menos. O sea, en Corea dicen 1 cada 30. No tenemos estadísticas locales, que nosotros peleamos mucho por eso.
Nosotros queremos la adhesión de Entre Ríos a la ley 27043, que es la ley integral del autismo, que eso habilita... Hay una ley ya... Hay una ley nacional. Que es la 27043, ¿no? 27043. Y no ha sido tratado en las cámaras de la provincia tiene todavía. media sanción en Cámara de Diputados. Falta hace Senado varios años, sí. Bueno, hay que mover a alguien, algún legislador tiene que mover esto. Bueno, o sea, esa ley no está tan completa, pero bueno, habilita la detección temprana, habilita el tratamiento temprano. Sí. Usted tiene una campaña que estábamos hablando anteriormente, la cursiva no es inclusiva. Hablábamos aprendí a escribir en cursiva, no sé escribir en otra cosa que no sea cursiva. ¿De qué se trata esta campaña? Porque es muy interesante, muchas veces hasta yo no me entiendo la letra, claro. Pero es verdad, o sea, en el colegio, en primaria, no aprendí, o no sé si no aprendí o no quise aprender, si quiere. ¿De qué se trata esta campaña, básicamente? Esta campaña se trata porque, bueno, hay muchos chicos que no pueden acceder a la cursiva o que les cuesta mucho. Es mucha inversión de tiempo que lo podrían ocupar en enfocarse más en el aprendizaje de conceptos y no de la letra, digamos que por ahí no se usa tanto. O sea, si vos vas, o sea, en tu vida cotidiana, o sea, si vas a usar Facebook, usás imprenta, todo usás imprenta. Sí. Y hay cuestiones de motricidad fina, que digamos, hay personas adultas que no usan zapatillas para no atarse los cordones, o que usan zapatillas que no tengan cordones y son adultos, ¿entendés? Entonces más los chicos, o sea, el tema de escribir en cursiva, tenés que, claro, la disociación de la muñeca es un tema, lo mismo que cortar con los cubiertos y demás. Entonces se puede facilitar muchísimo con una tablet, con una netbook, llevándolo a la escuela, y el tema además de poder tener un trabajo prolijo, porque si vos tenés lo que se llama disgrafía, que no podés hacer, no sos el dueño de tu letra y que siempre se te va y que después o no la podés leer o los demás no te entienden, entonces no es lo mismo a que vos puedas escribir, por ejemplo, letra imprenta y que tengas de apoyo una netbook o una tablet donde vos podés imprimir y las cosas te salen prolijas. Claro. Bien. Por ejemplo. ¿Y cómo la vienen llevando? Es como que están siempre en desventaja. Sí. ¿Cómo vienen llevando adelante esta campaña? ¿Hace cuánto tiempo la plantearon? ¿Cómo fue que se planteó y a partir de qué, básicamente? Esta campaña surgió así porque si decimos que les cuesta mucho escribir y qué sé yo, no va a tener tanto... Y bueno, así fue, o sea, salió la cursiva no es inclusiva y está en el país entero y está en países limítrofes y en España y en muchísimos lugares, o sea, se extendió, o sea, también nos sirvió para ver que no era una cuestión nuestra, sino que se da en todo el lugar del mundo y bueno, básicamente tenemos también en Argentina una ley DEA que se llama, hay muchas leyes que no se cumplen. Es una ley de déficits específicos del aprendizaje, ¿sí? Que engloba dislexia, discalculia, disortografía, esta dispraxia, ¿no? Para escribir y todos los trastornos del aprendizaje. Esta ley te dice que no necesitas un CUD, lo que yo te hablaba antes, para que en la escuela se te brinden apoyos, para que la obra social te dé el tratamiento correspondiente. Eso dice la ley. Y acá en Entre Ríos sí está adherida, se desconoce totalmente, pero Entre Ríos adhirió a esa ley, si no me equivoco fue en 2018. Bien. Hace muchos años, y se desconoce por ahí tanto en las escuelas y supongo que en las obras sociales también. Pero si vos tenés un hijo con trastornos específicos del aprendizaje, dificultades específicas del aprendizaje, que son estas, la dislexia, discalculia, o sea, no poder... Porque por ahí conocemos un poco más la dislexia, pero no sabemos que hay dificultades en las matemáticas. Claro. Y las hay también, ¿no? Y el tema para escribir, bueno. Esa ley existe y la tenemos en Entre Ríos. Falta claramente una mejor reglamentación de lo que es lo que iba a acotar. Jurídica, si se quiere. Ellos trabajan, cuántos grupos de padres trabajarán en tantos lugares. Pero en este caso acá es lo que falla, la política... El gobierno de turno, la implementación de llevarla, creo que es sanciones, porque no hay sanciones. Un político en esta campaña que pasó, en cualquiera que venga, prometa algo de estas cosas así, sería mucho mejor, ¿eh?
Por eso digo, hay alguien que tiene que mover. Es una ley más integral, si se claro, quiere. Es una ley integral que se estudie, que se actualice y demás. Y que la familia tenga el apoyo que es necesario. Podemos repetir si quieren, ¿dónde la podemos encontrar si la buscamos? En Facebook, TG de Padres Tea Gualeguaychú. Buenísimo. Muchísimas gracias por venir, la verdad un espacio muy lindo, mucha información, obviamente falta profundizar muchísimo más, pero bueno, estamos a disposición y la verdad muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.